Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Porque tú quieres aprender quechua y yo quiero enseñarte quechua. En esta oportunidad te traigo un video donde vas a aprender con una canción. Y no con cualquier canción, no. Y es la canción de El Minero, de Sabia Andina. ¿Quién no lo ha escuchado esta canción? Creo que la mayoría de los bolivianos lo ha escuchado esta canción alguna vez en su vida. Y la parte en quechua de esta canción dice: Minero cani llaqtaymanta. Minero cani llaqtaymanta. Soy minero de mi pueblo. Y en estas líneas encontramos un verbo. Y es el verbo ser o estar. Kai. En esta oportunidad está conjugado en tiempo presente, primera persona. Cani, que conjugado sería ñoqa cani. Luego la siguiente palabra es llaqtaymanta. Hagamos de cuenta que solo vemos llaqta, sería pueblo. Ahora si aumentamos esa y sería llaqtay, mi pueblo. Pero si aumentamos ese sufijo manta sería de mi pueblo, o en otro caso desde mi pueblo. Pero para la traducción de esta canción sería minero soy de mi pueblo. Y siguiendo con la canción, nuestro amigo Gerardo Arias nos dice: minero hina kausakuni, vivo como minero. Minero hina kausakuni. En estas líneas encontramos la palabra hina y luego kausakuni. Hina sería como. Luego encontramos un verbo, vivir, kausai o kausakuni. Y está conjugado en primera persona tiempo presente. Ñoqa kausakuni. Mana imay piscapuanchu. Mana imay piscapuanchu. Aunque no tengo nada. Al inicio de esta oración encontramos mana, que traducido sería no. Luego está imaipis. Esto de alguna manera quiere decir aunque mi algo, o aunque mi cosa, o algo así. Después está capuanchu. ¿Y de dónde viene esa chu? Cuando está a un principio mana, siempre va a ir acompañado después de algún verbo, después de algún sustantivo, después de algún adjetivo, ese sufijo chu. ¿Y qué es capuan? Tengo. Ahora si mezclamos todo esto, aunque no tengo nada, luego de eso nos ponemos más tristes y dice: sonqatullaita saqesqayki. Sonqatullaita saqesqayki. Solo te dejaré mi corazoncito. Si decimos solamente sonqo, sería corazón. Ahora si decimos sonqetuy, mi corazoncito. Pero si agregamos ese sonqetullaita, solo mi corazoncito. Saqesqayki, te dejaré. Y nos seguimos poniendo más tristes. Después de eso la canción dice: mineromanta yuyakunki. Mineromanta yuyakunki. Acuérdate del minero. Cuando decimos mineromanta, ese manta puede ser desde, de o del. Y en este caso sería del. Mineromanta, del minero, ¿ya? Y después de esto dice yuyakunki. Le está diciendo a una segunda persona. Kan yuyakunki. Acuérdate del minero. Minero hina kausakusa. Si se dan cuenta, es casi similar como a la segunda línea de esta canción. Minero hina kausakuni. Solo que ahora dice minero hina kausakusa. Y la traducción sería: viviré como minero. Si escuchan bien la canción dice Nihuarcachari kausajpari, que en realidad no tiene sentido que diga eso. Y viendo el contexto, creo que quiso decir Nihuarcachari kausaspari. Y la traducción sería algo así como: seguramente me hubiera dicho así si estuviera viviendo. Y tiene sentido, porque más antes dice mineromanta yuyakunki, acuérdate del minero. Pero ¿qué es lo que podemos aprender de estas líneas? Cuando en una oración está ese sufijo rka, siempre hace referencia a tiempo pasado. Por eso es el sufijo de tiempo pasado. Luego ese sufijo spa sería como decir en castellano llevando, llorando, riendo. Y en estas líneas dice kausaspari, viviendo. Ya finalizando la parte en quechua, dice Huacarikuspa ripuskani. De alguna manera quiso decir Huacarikuspa ripushani, o en otro caso ripuchkani, que se maneja en otras variantes. Y traduciendo esta oración sería: llorando me estoy yendo. O sea, termina muy triste. Y así sería el video de hoy. Si te gustó el video y crees que aprendiste algo y quisieras que lo siga haciendo, déjame tu like y comenta con qué canción más quisieras aprender quechua. Yo dentro de poco me pongo manos a la obra y sigo haciendo más videos como estos para que puedan seguir aprendiendo quechua. Porque mi interés es que ustedes aprendan quechua de la mejor manera.
y obviamente gratis. Solo tienes que compartir este video a las personas que también les gusta aprender quechua, y si esta es la mejor manera de aprender quechua, compártelo. Así es que, Huascuticama, Munascaruna Masikuna.